¿Qué tal, estimados jóvenes del primer grado de secundaria? En el video de hoy estudiaremos la atmósfera, ¿no? Conoceremos, bueno, qué es la atmósfera y también los factores que permiten la existencia de la atmósfera. Y también conoceremos y comprenderemos la composición y estructura de la atmósfera. Profe, ¿qué es la atmósfera? Bueno, la atmósfera viene a ser la envoltura, ¿no?, que rodea a la Tierra y que la protege de los rayos solares especialmente, ¿no? Y también que es una masa de gases y vapores, ¿ya? De masa de gases y vapores. Bien, ¿cómo se origina? Hay dos teorías. La primera es la teoría de la nebulosa o la teoría nebular, ¿no? Que dice que la Tierra no tuvo atmósfera originalmente, sino que ésta se fue formando con los gases. ¿De dónde salían estos gases, profe? Estos gases salían de los volcanes, ¿ya? Mientras el planeta aumentaba su volumen y ejercía retención por la fuerza de la gravedad. Y la segunda teoría es la teoría planetesimal, ¿ya?, o la teoría de los planetas. También, ¿no?, teoría de la hipótesis de las mareas, que nos dice que la prototierra, es decir, la primera Tierra o la Tierra primigenia, presentó una atmósfera formada de hidrógeno y helio, y desapareció en el espacio interplanetario cuando la Tierra era una esfera de gases incandescentes, es decir, que la Tierra era como una, estaba rodeada de fuego, digámoslo así, ¿no? Y la atmósfera actual se fue constituyendo lentamente al enfriarse, ¿no? Como era la Tierra muy caliente, ¿no? ¿Ya? Esta se fue enfriando, ¿no? Y se fue enfriando y expulsó los gases a través de volcanes, géiseres y fumarolas, ¿ya? El oxígeno, según esta hipótesis, se formó por los grandes bosques primitivos. Ahí tenemos, pues, qué es la atmósfera y cuál es su origen, ¿no? Hay dos teorías propuestas. La más aceptada es esta última, la segunda, ¿no? ¿Cuáles son los factores, profe, que exista la atmósfera? Bueno, estos dos factores, te lo explico, te lo digo aquí, son la gravedad terrestre, ¿ya?, la gravedad terrestre y la radiación solar. La gravedad terrestre, ¿por qué? Porque retiene los gases y evita que se escapen al espacio. Hay algunos gases que nos permiten a nosotros como humanos vivir. Si no fuera también por eso, pues si se escapan, no sería posible la vida. Y también la radiación solar, ¿no? Sin luz no hay vida, ¿ya? Le da movimiento a la atmósfera, calentando los gases atrapados por gravedad y generando su desplazamiento de forma vertical, ¿ya? Entonces, los dos factores que permiten que la atmósfera exista son la gravedad terrestre y la radiación solar. ¿Cómo está compuesto, profe, la atmósfera? Pues la atmósfera está compuesta de gases predominantes, gases variables y gases contaminantes. Vamos a ver los primeros, los gases predominantes. Predominantes son aquellos que abundan, ¿no?, que hay en mayor número en la atmósfera. Estos son el nitrógeno con 78%, el oxígeno con 21% y el argón con apenas que alcanza cerca del 1%, ¿no? 0.93. Los gases variables, si se les llama los gases termorreguladores, ¿ya?, o gases de efecto invernadero, ¿ya?, de efecto invernadero. Tenemos el vapor de agua, o que se conoce como H2O, el anhídrido carbónico, el CO2, ¿ya?, y el ozono, O3, ¿no? Bien, los gases contaminantes, tenemos el clorofluorocarbono, destrucción de la capa de ozono. Este es el que destruye la capa de ozono. El dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno producen lo que se conoce como lluvia ácida. El metano contribuye al calentamiento global. El dióxido de carbono, el CO2, principal causante del calentamiento global. Y el monóxido de carbono, el CO, combustión incompleta de los automóviles también, ¿no?,
digamos, también genera lo que es el calentamiento global. Para tomar en cuenta, los gases predominantes disminuyen con el incremento de la altitud, es decir, a medida que uno sube, ¿no? Estos gases que son el nitrógeno, ¿no? El oxígeno, van disminuyendo, ¿ya? Bien, ¿cómo está estructurada la atmósfera? ¿No? Por las capas, ¿no? Hay 4 capas, ¿no? Incluso 5, hay algunos que le llaman, ¿no? 5 capas, a la exósfera también la consideran una capa, ¿no? Acá tenemos un esquemita, ¿no? La troposfera, ¿no? La parte más cercana a la Tierra, ¿no? La estratosfera, ¿no? La mesósfera, ¿sí? Y la termósfera, ¿no? Y como les digo a algunos, la exósfera, ¿no? Bien, la troposfera, su etimología viene de tropo, cambios, esfera, esfera, ¿no? Troposfera, entonces cambios en esfera, es decir, cambios en la Tierra, ¿no? Los cambios más cercanos en la Tierra. Contiene el 80% del total de los gases y casi todo el vapor de agua. Es la capa más densa, ¿no? Es la capa más densa. Entonces aquí está concentrado el 80% de los gases. Ya habíamos dicho, ¿no? Que a medida que se va subiendo, esos gases predominantes se van disminuyendo, se van diluyendo, ¿no? Entonces acá esto es en kilómetros, ¿ya? Esta altura es en kilómetros, 12 kilómetros, 50 kilómetros, 80 kilómetros, 500 kilómetros de altura, ¿ya? Y estos son la temperatura en grados Celsius, ¿no? De 20 a 60 grados, menos 5 grados, menos 95 grados y de repente se torna 1000 grados centígrados, ¿no? Entonces para que vean en dónde hace más frío, aquí, ¿no? En esto de acá, ¿no? Bien, en la mesósfera, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Bien, ¿qué más? La troposfera es la capa más importante para el hombre. Es en la troposfera, aquí, donde nosotros vivimos prácticamente, ¿no? Lo que está cercano, ¿no? Permite la vida del hombre, ¿ya? ¿Ya? Pues, ¿por qué? Porque está presente el oxígeno, ¿no? Es el escenario de la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos, como la lluvia, el viento, etc. La temperatura disminuye o decrece a razón de 6.5 grados centímetros por cada 1000 metros de ascenso, o sea, por cada kilómetro. ¿Ya? Este proceso es llamado gradiente vertical de temperatura, la gradiente térmica vertical, ¿ya? Su límite es la tropopausa, ¿ya? La tropopausa es el límite, ¿ya? No es una esfera, sino, digamos, hay una zona ahí donde se le llama tropopausa, ¿no? ¿Ya? Que es entre la, ¿no? Aquí debe haber, digamos, hay una zona considerada como tropopausa, ¿no? Como una separación entre la troposfera y la estratosfera, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, se encuentra el Monte Everest. Aquí es en la troposfera es donde vuelan los aviones, no es en la estratosfera, sino aquí en la troposfera. Se dan la lluvia, ¿no? Incluso los globos de helio, ¿no? ¿Ya? Bien, la estratosfera. Etimología, estrato, capa, esfera, esfera, ¿no? La capa de la esfera. La temperatura aumenta debido a la filtración de los rayos ultravioletas, ¿no? Ahí hay filtraciones de los rayos ultravioletas, conocida como capa de las calmas, ¿ya? Una zona tranquila, ¿ya? La alta concentración de ozono permite la filtración de rayos ultravioleta y su límite superior es la estratopausa, ¿no? Aquí tenemos la capa de ozono, ¿ya? ¿Ya? Aquí vuelan los aviones supersónicos, ¿ya? Ahí podemos ver o se producen lo que se conoce como rayos o estrellas fugaces, los rayos cósmicos, los globos meteorológicos y las nubes generadas por explosiones atómicas, ¿ya? Está entre la altura entre los 12 y los 50 kilómetros, ¿no? Está alrededor de esa altura de altitud en forma vertical, ¿ya? En forma vertical. La mesósfera, etimología meso, que significa medio o inter, ¿no? ¿Ya? Esfera, ¿no? La media esfera, ¿no? La media capa, ¿no? ¿Ya? La temperatura vuelve a bajar con la altitud.
capa es la capa más fría, la mesósfera, ¿ya? Llega a alcanzar grados hasta los menos 90 grados centígrados, ¿ya? Acá se desintegran los meteoroides, ¿ya? Las estrellas fugaces se desintegran. Y algunas fuentes plantean ubicar en esta capa la zodiosfera, es decir, el color azul del cielo. Su límite superior es la mesopausa. Bien, según aquí el cuadrito, se está más o menos a unos 80 kilómetros de altura, ¿no? Y su temperatura varía desde los 5, alcanzando incluso los menos 95 grados centígrados, ¿no? La zona más fría. Ya acá se van desintegrando, ¿ya? Las estrellas fugaces, los rayos cósmicos, ¿no? Se da inicio también a lo que es la ionosfera, ¿no? Se va generando todo esto de las ondas de radio también. Bien, y la termósfera, termo, caliente, ¿no? De ahí cuando ustedes dicen el termo, ¿no? Mamá, hay agua en el termo, ¿no? Es decir, lo caliente, ¿no? El objeto caliente o que mantiene caliente, ¿no? El agua, ¿no? Igual, termo caliente, esfera, ¿no? La esfera caliente, ¿no? La capa caliente. Los átomos se encuentran ionizados, ¿ya? Es decir, que tienen carga. Tienen carga. Iones son átomos con carga eléctrica, ¿ya? Es la capa de las telecomunicaciones. Aquí es donde, ¿no? Se dan las telecomunicaciones, las ondas, ¿no? Se forman las auroras polares, ¿ya? Capa con más temperatura, alcanza los 1000 grados centígrados, ¿ya? Y su capa límite es la termopausa. Dentro de esta capa, ¿no? Tenemos dos subcapas, ¿no? La capa E, ¿no? Y la capa F. La capa E es conocida como Kennedy Geapside, ¿no? Que se sitúa entre los 80 y los 112 kilómetros y se encarga de reflejar las ondas radioeléctricas de baja frecuencia, ¿no? Que son las ondas de radio largas. Y la capa F denomina también Appleton, ¿no? Que refleja las ondas radioeléctricas de alta frecuencia, ondas de radio corta, ¿no? Que a su vez se subdivide en capa F1, aproximadamente a los 180 kilómetros, y F2 a los 300 kilómetros de altitud. La capa Appleton aumenta su altitud durante la noche, por lo que sus características de reflexión cambian, ¿ya? Entonces aquí, en la última capita, acá, en la termósfera, ¿no? Aquí se producen ya las ondas de radio, ¿no? ¿Ya? Y está desde los 80 kilómetros hasta los 500 más o menos, ¿no? Y a partir de la termósfera, a algunos le llaman la exósfera, ¿no? Pero también la magnetosfera, ¿no? Que son las líneas invisibles de fuerza magnética que se forman alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Ya? Poseen una extensión de 60.000 kilómetros en el espacio. Una de sus funciones es proteger a la Tierra de partículas nocivas solares. Entonces aquí tenemos la Tierra, miren, aquí está la Tierra, ¿sí? Y todas las ondas de aquí, vamos a ver con otro color, o estas ondas de aquí, todo esto de aquí, todas estas de aquí, ¿no? Todas estas ondas de aquí, ¿no? ¿Ya? Viene a ser lo que es la magnetosfera, ¿no? Las líneas de la magnetosfera, ¿no? Que protege a la Tierra, ¿ya? ¿Ya? Es proteger de o sea, los rayos solares vienen, ¿no? Y es la primera fuerza de choque, digamos ahí, que chocan ¿no? El viento solar cargado de partículas atómicas del Sol, ¿no? Y la deformación de la magnetosfera se debe a la acción de las partículas del Sol cargadas eléctricamente, ¿no? Entonces, y todo esto forma el campo magnético también de la Tierra, ¿no? ¿Ya? Muy bien, jóvenes. La importancia de la atmósfera. Tenemos acá que hace posible la respiración, ¿ya? Permite la combustión, regula la temperatura de la Tierra, transmite el sonido, propaga la luz, posibilita el vuelo de las aves y los aviones. ¿Esto dónde se da? En la troposfera, ¿no? Favorece el desarrollo de las plantas, troposfera, ¿no? Ayuda a la actividad agrícola, troposfera también, ¿no? ¿Ya? Entonces es muy importante y de ahí que hay que cuidar nuestro planeta, ¿no? De la contaminación, porque es lo que destruye la capa de ozono y se van a estar filtrando los rayos ultravioletas.
Bien, realizan su actividad y me las envían al correo. Sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.